En este práctico abordaremos las principales virosis de la papa. Sabemos que la especie Solanum tuberoso es hospedante natural de más de 20 virus y algunos de los cuales tienen difusión mundial y ocasionan pérdidas considerables. También conocemos que el cultivo de papa se perpetúa a través del tubérculo, que se utiliza como papa semilla, y que los virus son patógenos obligados que se mantienen en las partes vegetativas vivas, lo cual hace que estas dos cosas difundan las virosis año a año, con ello provocando la degeneración o la disminución de los rendimientos, y en algunos casos algunos cultivares los pueden tornar improductivos. El virus del enrollado foliar de la papa es una de las enfermedades más serias que presenta este cultivo. Se transmite por áfido y es responsable de las más altas reducciones del rendimiento de este cultivo en el mundo. Está constituido por partículas isodiamétricas de 25 nanómetros en promedio de diámetro, las cuales están formadas por un genoma que es ARN de una sola molécula. Se replica principalmente en el citoplasma de las células de su huésped. Podemos apreciar en esta fotografía electrónica las partículas del PLRB de aproximadamente, como dijimos, 25 nanómetros de diámetro, que son icosaédricas o isodiamétricas, y para lo cual se las han tenido negativamente para poder observarlas. El carácter de la infección es estar limitada al floema, el cual presenta necrosis de sus células, tanto en tallos como en pecíolos. El virus se transmite experimentalmente a través de injertos, no por savia, y en la naturaleza lo hace a través de un vector. Este vector es un ácido y sobre todo Mysus persica es el que lo transmite en forma más eficiente. Para volverse virulífero, este ácido necesita por lo menos 2 horas de estar alimentándose de plantas enfermas y después no menos de 2 días para poder transmitirlo. El virus es persistente en su insecto vector y se multiplica dentro de él. Las temperaturas óptimas para que se dé la migración de los ácidos salados, que son los que van a dispersar la enfermedad, se encuentran entre los 20 y los 25 grados. Por encima de estos registros de temperaturas, la reproducción del vector declina y cesa completamente después de los 30 grados. Las altas temperaturas y que se den en manera prolongada hacen que las poblaciones del ácido desaparezcan. Como hospedantes naturales, PLRB tiene muchas especies de plantas, sobre todo en la familia de las solanáceas, pero las amarantáceas también les sirven de hospedero al mismo. La principal manifestación de la sintomatología que presenta este virus y produce en la mayoría de las variedades de papa es la formación de hojas enrolladas, pero también presenta una amplia gama de síntomas en lo cual interfieren diversos factores. Cabe tener en cuenta que la variedad, el estado vegetativo de la planta, las condiciones ambientales y la raza del virus hace que aparezcan también otros síntomas, como pueden ser amarillamiento internerval, producción de tallos erectos y de menor desarrollo de la planta que las plantas sanas. Cuando hablamos de síntomas primarios, son aquellos que se manifiestan en la misma estación o periodo vegetativo en que la planta ha contraído la infección. Generalmente
consiste en una coloración más clara de las hojas superiores, que son más rígidas, erectas que las normales. Acá se hace evidente lo que acabamos de decir, principalmente en las hojas más jóvenes, las que se muestran erectas, enrolladas y un tono más pálido que la planta sana. Podemos observar que las hojas de las plantas infectadas tienen una rigidez causada o en consecuencia de la acumulación de almidón en las células, ya que el floema está necrosado. En algunas variedades, además, estas hojas pueden presentar una pigmentación rosada rojiza que comienza por los márgenes. Cuando hablamos de síntomas secundarios, nos estamos refiriendo a los síntomas que se manifiestan en la planta a partir del segundo año de infección, ya que la semilla que hemos utilizado estaba infectada con el virus. En este estado la enfermedad es más común y más destructiva. El síntoma secundario se caracteriza por el enrollamiento y espesamiento de los foliolos de las hojas inferiores de la planta, como estamos observando en esta fotografía. En algunas variedades, las puntas y los bordes de los foliolos se vuelven algo amarillentos y se doblan hacia adentro y adquieren posteriormente un color marrón. Como podemos observar, lo que recién dijimos, este enrollamiento hacia adentro que adquieren las hojas y el amarillamiento se comienzan a observar desde los primeros foliolos que emergen. Como podemos observar en el cultivo, las plantas que están infectadas son de menor tamaño que las plantas sanas. El follaje es más claro, los síntomas están en toda la planta. El enrollamiento que habíamos mencionado y no se aprecia bien en la fotografía, pero los márgenes de las hojas toman esa coloración rosada rojiza. Lo que le presentamos en esta diapositiva son todos tubérculos que se les detectó que tenía PLRB y presentan síntomas secundarios que, como sabemos, el virus fue contraído en el año anterior. En general, cuando estas plantas comienzan a desarrollarse, las hojas tienden a abarquillarse y con el tiempo se enrollan. Estas hojas son más gruesas que las sanas. Como decíamos, estas hojas son más gruesas que las sanas, al tacto se las nota coriáceas y cuando se mueven producen ruido debido a ese endurecimiento que han sufrido. En estas diapositivas podemos observar que en algunas variedades los bordes adquieren, como hemos dicho, ese tono rosado a violáceo, que en algunas pueden necrosarse, sobre todo al final del ciclo del cultivo. La planta enferma se desarrolla mucho menos que la planta sana. Dijimos que hay una reducción de crecimiento muy notable y en esta fotografía se hace muy evidente al comparar una hoja con sus foliolos de una planta sana con una hoja de una planta que tiene PLRB. Están notablemente reducido su tamaño. Como dijimos hace un rato, este virus produce la necrosis del floema, lo que hace es impedir el normal movimiento de la savia elaborada. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que aparte de provocar el enrollamiento y la acumulación de la misma en la lámina foliar, hace que la planta
decaiga mucho en su rendimiento. En su mayoría los tubérculos son pocos y muy pequeños, no superando los 100 gramos, y los estolones reducen mucho su largo. Desde el primer momento que aparecen los síntomas en la parte aérea, la infección causada por este virus va acompañada por el engrosamiento de las paredes y necrosis de las células del foloema, tanto en tallo como en pecíolos. Esta necrosis del floema es un síntoma interno que, como acabamos de decir, se puede producir en diversos órganos de la planta. La necrosis del floema también aparece en el tubérculo, se la denomina necrosis reticulada interna, se la puede apreciar a simple vista cuando uno corta ese tubérculo. El color de la necrosis puede variar desde translúcido a oscuro y suele ser muy marcada en variedades muy susceptibles. Por último, vamos a mencionar cuáles son algunas de las medidas de control para esta virosis. Dentro de las estrategias que contamos, el manejo debe contemplar el uso de semillas sanas, en lo posible que sea certificada, producir el cultivo en zonas aisladas, la erradicación cuando detectemos plantas enfermas, el control químico de los pulgones, y podemos hacer la destrucción anticipada del follaje para evitar las infecciones tardías y con ello el traslado de los virus a los tubérculos.